Hola, soy la Basmati, de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de una obra de Miquel Barceló que se llama El Atelier de la Escultura, del escultor, eh, que está que Francisco Calvo Serrayé escribió un libro sobre eso y que es una obra más cercana a la escultura que a la pintura, está a mitad camino. Y es una obra que está cuando se reúnen en el Consejo de Ministros, digamos, en esa habitación. Pero bueno, voy a aprovechar, hoy lo he titulado El nómada Miquel Barceló, porque siempre, antes del COVID, siempre estaba, cada vez que pintaba una serie, se iba a Nueva York o a Tailandia o cualquier país del mundo, a Milán, yo que sé, a África. Ya sabéis que tiene una casa en el país Dogón y que fue poco a poco, es que Mali, antes de la llegada de de esta gente tan radicales musulmanes, es una zona que estaba llena de de diferentes culturas animistas africanas, y es un lugar preciosísimo donde también hay muchísimos españoles, o sea, descendientes de españoles de hace 500 años, apellidos españoles como Sanz y tal. Ahora son negritos, maravillosos, porque son una zona que son guapísimos y que tienen las casas hechas de adobe, que la habréis visto porque son monumentos históricos artísticos algunas de ellas. Una, no sé si es una mezquita, no sé lo que es. Bueno, ya sabéis que cuando la conquista de Granada, pues muchos de los granadinos que venían Granada se formó el aluvión de cuando se conquistó Córdoba. Córdoba era una plaza importantísima, entonces se formó Granada, que realmente los nasri no eran príncipes ni nada de eso, los nazarís que llamamos, que eran nasri, que significa bermejo, porque eran pelirrojos, eran descendientes de un general. Y lo mismo que mi tierra, Almería, se fundó era un portus magnus de los romanos, era como una colonia de intercambio del Mediterráneo, pero a raíz del reino de Granada se fue un eunuco turco que procedía también del aluvión de Córdoba, el que organizó la ciudad. La organizó muy bien porque lo primero que hizo fue hacer una noria que ahora le han echado hormigón encima, la antigua noria, en vez de ponerla en valor. Somos así de brutos en mi tierra. Una cosa que tiene 1000 años. En fin, organizó, digamos, una infraestructura de la ciudad para que no tuviera carencias de agua, etcétera. Unas aguas que venían con unas fuentes de un sitio que se llamaba Aladra, que está en los molinos, etcétera. Bueno, no voy a entrar en eso. ¿Por qué viene toda esta historia? Bueno, pues esto cuando llegaron, hostigaron los cristianos, se fueron. Unos se fueron a diferentes sitios, unos se fueron a Argelia y se apellidaban Garnata, ¿no? Y otros se fueron al Imperio Songhai de Mali, y entonces hicieron como de mercenarios. ¿Cómo no? Hicieron de mercenarios porque eran una caravana ¿cómo se llama? Camelleros que distribuían la sal por toda esa zona. Ya sabéis que la sal en un Sáhara, por ejemplo, en una zona muy cálida, es el conservador natural, ¿no? Entonces la sal era un bien preciadísimo, ¿no? Y entonces el Imperio Songhai, que era esta zona de Mali, pues se hizo grande a base de traficar. Y entonces, pues aquí estábamos los españoles, los hispano-musulmanes, porque conocían la pólvora, que eran gente muy culta, etcétera, y se hicieron grandes en poquísimos días. Y bueno, todo eso viene a colación de que Miquel Barceló, cuando conoce África, va recabando hasta que llega a hacerse una casa en el país Dogón, que es una preciosidad. A mí me hace mucha gracia porque los Dogón, aparte de muy bonitos, y ellos tienen a sus muertos como una especie de gruta. Por ejemplo, ellas van con el pecho al aire, ¿no? Pero las extranjeras no pueden ponerse pantalones cortos porque eso es muy erótico. Pues si te ves las piernas es, uy, lo que hay por ahí. Y entonces es muy curioso porque, por ejemplo, antropológicamente los europeos vemos que una mujer con el pecho al aire es como que lo está mostrando todo. Sin embargo, ellos nos ven a nosotros con unos shorts que estamos mostrando las partes más eróticas de nuestro cuerpo. Bueno, para todo esto viene a colación a mí, por favor, ya empezamos con la sacudida. Todo esto viene a colación a que Miquel Barceló se enamora de esa etnia tan maravillosa que son
excepcionales, que es los Dogon, y se construye allí una casa. Nada más que llegar allí, le pica un alacrán durmiendo en la cara, que es bastante común en África, y no sé si le picó en un ojo, una cosa así, y él decía, madre mía, que yo soy pintor, como me quedé ciego. Bueno, tuvieron varias penurias así, pero él se enamoró del talante de la gente, el talante bondadoso, y puso de su dinero una especie de ambulatorio, y también construyó un pozo. Él dice que el mundo no lo puede arreglar, pero que esa gente tan buena, en la aldea donde él vivía, porque allí el agua es un bien muy escaso. Bueno, vamos a ver si nos organizamos este caos. Voy a hablaros primero de una biografía de Miquel Barceló, que es una biografía estándar. La he cogido por ahí. Yo realmente me sé su vida, pero cojo una biografía para estructurar por años, porque si no, yo me puedo poner a contar muchas cosas y sé demasiado, y entonces prefiero que me estructuren otros y a partir de ahí. Bueno, y después os voy a hablar de la obra del atelier del escultor, que es su atelier, que entonces realmente él no aparece, sino sencillamente lo que aparece es su mirada, que él está recapitulando qué es lo que ha hecho, qué es lo que ha trabajado, pero está pensando en el pasado para alimentar el futuro de alguna forma. Es como una especie de juego de espejos, ¿no? Y Calvo Serrayer se enamora tanto de esta pieza que hace un libro sobre ella. Y bueno, él dice que es muy Picasso. Yo voy a decir una cosa, voy a decir también mi opinión de Miquel Barceló. Me encanta, lo veo un tipo honrado, trabajador, el que más. Pero pienso que las fórmulas que utiliza se utilizaban en los años 50. No me parece en absoluto demasiado novedoso lo que hace, pero en fin, no es sacrilegio, ¿eh? Cada persona tenemos nuestra opinión. Con el arte precisamente lo que multiplica es la mirada, o sea, cada uno, pero vamos, yo vengo de Bellas Artes y entonces lo contemplo desde otra perspectiva. En fin, pero que no me hagáis caso, eso simplemente. Ahora os voy a contar su vida. Venga, Miquel Barceló y Artigues nace en 1957, no sé cuándo nazco yo también, el mismo año, él en enero y yo en diciembre, somos de la misma quinta, en Felanitx, en Mallorca. Él dice que su madre era una pintora de fines de semana. Su madre ahora mismo, él dice que estaba en Tailandia pintando y le dijeron, venga, coge el avión que van a cerrarlo todo. Él dice que en Tailandia no había tanto aislamiento como aquí porque la gente usaba mascarilla. Y cuando llega al país, dice que nadie usaba mascarilla. Estoy hablando del año pasado. Y entonces él dice que ha estado pues viviendo en Palma, que él normalmente es muchísimo más nómada, que siempre que tiene que hacer una serie, alquila un sitio y se va a trabajar de un sitio a otro. En fin, que África no puede ir como antes pasaba temporada larguísima en África, en su casa, de su aldea, con sus amigos y trabajando como un loco, pero desde que están los integristas allí, los mismos de allí le han dicho, no venga, no venga. Solamente deciros que se me ha olvidado contaros que de estos granadinos españoles que se van allí, se van una familia que se llaman los Cuti, que son los godos, ¿no? Porque sabéis que los apellidos cuando llegaron los godos, ¿cómo se llaman? Los alemanes, realmente la población romana no se juntaron con ellos, y entonces Torres de Cutillas, Torres de los godos. Y entonces, bueno, los Cuti, me parece que eran de Toledo. Hay una biblioteca que la Junta de Andalucía hizo, digamos, una infraestructura allí en Mali, porque hay una biblioteca andalusí de hace 500 años, y al tener un clima tan seco, no ha tenido el problema que tenemos de moho en las zonas que son húmedas, pero llegaron los integristas y entonces cogieron y se repartieron todo la biblioteca, la escondieron en arena y tal para que no destruyeran los libros, no se destruyeran. Maravilloso. Y todo eso viene a colación de Mali, que hago las asociaciones. Bueno, vamos a ver. Barceló nace en Felanitx, Mallorca, el 8 de enero de 1957. Su madre es pintora de fines de semana. Y ahora mismo, a raíz del COVID, no ha podido ver a su madre, de que la adora, que tiene 90 años. Y la madre lo que hace, ha hecho tapices bordados. Él dibuja y ella borda. Y entonces le ha dicho que por favor, que le pinte más telas, que ella quiere seguir bordando los dibujos de su hijo. Y hace unos bordados preciosos, preciosísimos. A cuatro manos. Él dibuja sobre la tela y ella borda. Bueno, es el pintor español vivo más cotizado. Creo que un cuadro suyo en la Christie's en Londres alcanzó 4 millones de euros. El más cotizado entonces Antonio López, que os hablé el otro día de él, que eran 2 o 3 millones, pero este todavía es más caro. Pero decir una cosa, este señor Barceló, Miquel Barceló, lo ficha una galería suiza
que son las más poderosas del mundo. Entonces, no solamente había toda una generación, desde muy jovencito lo fichan, toda una generación de pintores fantásticos y él fue el primer fichado y yo creo que no es el mejor, sino el que mejor ha sabido sacar ese partido. Es genial, ¿eh? Es maravilloso y es genial, pero también he de deciros que si, en fin, que si tienes un promotor o un mecenas que te pone en primera fila, te haces poner en Nueva York y en montones de sitios, pues como que eres más visible que el resto. Los otros se promocionaron también, pero tardaron más tiempo. Ya os hablaré de sus compañeros. Bueno, él es el de los pintores más vivos, cotizados, quizás el más grande a nivel mundial, el que más promoción. Tener en cuenta que ha sido el primer artista español que pone vivo en la historia del Museo del Louvre. Él, en Francia lo quieren muchísimo. Os diría que tanto más que España. Bueno, en 1970, cuando tiene 17 años, en un viaje que hace con su madre a París, descubre el Art Brut. Ya os conté que el Art Brut era el que trabajaba los dibujos y las pinturas de los ya está bien, hombre. Las dibujos y las pinturas de los perturbados, el arte naif, el arte infantil, todo eso que está al margen de lo que es el mercado del arte y que es también muy valioso. Y entonces se queda totalmente fascinado por Jean Dubuffet. Es que a mí también me fascina, me parecen cosas maravillosas las que dice y las que hace. Y bueno, en 1972-73, a la vuelta, él se va a la escuela de arte y o sea, arte y oficios decorativos de Mallorca. Y después se va a la escuela de Bellas Artes de Sant Jordi de Barcelona. Pero en 1975, me parece que está 2 o 3 años, se larga. Él dice que no podía entender eso que te dijeran, dibuja no sé qué, dibuja. No, yo dibujo lo que me da la gana, hago lo que quiero, y yo decido lo que dibujo, lo dibujo en cada momento. En 1975 no, pero él no habla mal, ¿eh? Él hace grandísimos amigos, hace su amigo Mariscal, etcétera. Deja muchísimos amigos en Barcelona, y todos tan geniales como él. Bueno, él se fascina totalmente, se ha fascinado con el viaje que hizo en Francia, el Art Brut totalmente, que son realmente los que influyen muchísimo en sus primeras obras, que es de los años 50, que también le influencia, ¿cómo diría yo?, a Tapies, a Gordillo, que os he contado todos estos días, cuando van a Francia, se fascinan muchísimo por lo que se está haciendo allí, porque hay más libertad, evidentemente, no porque tengan mejores pintores, pero esas influencias son beneficiosas porque eso hace que los de aquí, digamos, se pongan otros registros y, digamos, sus resultados sean maravillosos. Y este es uno de ellos. Bueno, él recibe... vamos a ver, aquí tengo dos opiniones. En todo lo que estoy contando hoy, he cogido la opinión de Calvo Serrayer. Calvo Serrayer dice que su mayor influencia es Picasso, picassiana. Yo estoy de acuerdo, pero bueno, he tomado de internet otra opinión y dice que su influencia es de Joan Miró, del action painting, de Jackson Pollock y de Tapies. Bueno, pues vale, puede que de Tapies sí la carga matérica, pero es que eso también se estaba haciendo en Francia, de Jackson Pollock, el dripping, pero ese no hace mucho dripping, se fabrica sus pigmentos y sus cosas, en fin, no sé, vale. Bueno, la fama le llega cuando hay una bienal en Sao Paulo en 1981 y después de eso va a la Documenta de Kassel. Mira, la Documenta de Kassel quizás es el acontecimiento a nivel mundial más importante artísticamente hablando, porque normalmente se hace cada 7 años en Alemania, en un pueblito pequeñito, se llama Kassel, que si alguna vez queréis ir, creo que lo he dicho ya algunas veces, ¿no? Podéis contratar el vuelo y ¿cómo se dice? Las comidas y el hotel, cerrarlo todo con un precio que no está nada mal, hay que hacerlo con tiempo, ¿eh? Y es un sitio pequeño y además en cuanto llegas te mandan, incluso creo que te mandan por correo antes de ir, para el circuito, los circuitos que puedes hacer, las visitas que tienes que hacer, está todo planificadísimo como buenos alemanes y no es caro en absoluto, simplemente tienes que tener ese afán, esa afición por ver algo
que te agrade, que te complazca, ¿no? Y bueno, pues lo llaman a Castle cuando es muy, muy jovencito, me parece que tiene 24 o 25 años. La documenta de séptima de Castle, 1982. Ahora su obra es reconocida a nivel nacional e internacional. Después de Sao Paulo, después de la séptima documenta de Castle, porque nosotros lo hemos llevado allí, o sea, nos ha representado. Se convierte, o quizás su galería suiza, no lo sé, se convierte en una gran revelación artística de la España de los 1980, pero expone por todo el mundo. Eso es un ritmo frenético, porque tenía 4 exposiciones al año. Eso no hay quien lo aguante. Y además de eso, esas 4 exposiciones no podían defraudar. O sea, tenía que tener un ritmo de trabajo bestial, porque sabéis que se hacen series y de esas series, a su vez, tienes que elegir cuáles van a ir o cuáles no, y no exactamente siempre te pones a trabajar y te salen cosas interesantes. Bueno, en 1996 expone en el Centro Pompidou. Él dice que se hizo un gilipollas, que se hizo un tonto cuando se hizo tan famoso, y que después el tiempo lo ha ido colocando en su sitio, afortunadamente. En 1996 expone en el Pompidou de París, que le dedica una retrospectiva. Es jovencísimo. Él jovencísimo consigue lo que otros consiguen al final de su vida, si es que lo consigue. En el 2004 el Louvre, con las acuarelas que realiza para ilustración de la Divina Comedia, que son una preciosidad, lo expone de Dante Alighieri. Es el primer artista vivo contemporáneo que expone en la Pinacoteca Francesa. De verdad, ¿por qué se ponen a rascarse cuando estoy yo hablando? En el 2008 expone 84 pinturas de su obra africana en el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga. Tras lograr un grandísimo éxito en esta muestra malagueña, él hace algo que va a crear muchísima polémica en Suiza, porque se hace con el desvío de fondos de ayuda al desarrollo, que es FAD. Es en la época de Zapatero, y entonces hace todo un techo como si fueran estalactitas que son de resina, gigantescas, que pesan una barbaridad, y la hace de colores. Ya vale sacudirse. Decora la cúpula de la Sala 20 del Palacio de Naciones Unidas. Mira, ahí hubo una polémica. Bueno, primero iba a costar unos millones. Después resulta que se duplicó o triplicó el precio. Costó carísimo porque hubo que arrancar lo que se había hecho, porque se necesitaron ingenieros, porque son unas estalactitas gigantescas. Entonces, claro, hubo que ponerle un armazón de hierro, hubo que ponerle un anclaje en el techo. Y después de hacer todo eso, pintaba con mangueras gigantescas y vestidos de buzo. Después de hacer una locura de trabajo, se desprendían después de lo que habían costado. Y entonces ya al final, como no quisieron que hubiera más polémica, lo que se hizo es, me parece, como una especie de techo de metacrilato transparente, por si se cae algún mostrenco de esos que llevan hierro y que llevan resina. Es una preciosidad, es como si fueran... él dice que adora las cuevas rupestres. Yo también, yo me voy al antropológico. En vez de ver el Prado, no lo he visto nunca, he visto el arqueológico de Madrid y el arqueológico ¿cómo se llama?, de Estambul, porque me fascina muchísimo más el arte prehistórico, y el arte antiguo no es tan exhibicionista ni tan mentiroso como el actual, quizás porque no cotizaba tanto. En fin, hace la cúpula de las Naciones Unidas en Ginebra, hecho que suscita un grandísimo torbellino mediático, y tiene el Premio Nacional de las Artes Plásticas 1986. Estoy haciendo un resumen porque, como cuente sus series de Copito de Nieve y todas las cosas, pues aquí no nos dan la uva. Bueno, tiene el Príncipe de Asturias de la Arte en el 2003. En el 2007 se inaugura la decoración de la capilla de Santísimo de San Pedro. La nave lateral, eso es un reto para él, porque lo hace todo de arcilla, es una preciosidad. Y entonces lo que hace en la Catedral de Palma de Mallorca, lo que hace como si fuera un fondo marino, y lo hace todo con pinta animales, pinta peces, y entonces como si fuera un fondo donde hay ánforas, todo eso en la catedral. Hubo otra polémica muy grande porque él no es creyente, me parece que es agnóstico, y bueno, la gente dijeron, pero bueno, ¿cómo un agnóstico
va a ser el que se encargue de la decoración de la catedral. Al final, él aguantó toda esa presión. Hay que aguantar muchísima presión, hay que ser muy fuerte. Bueno, es como un gran mural de cerámica. Él tiene en su casa ¿cómo se llama? Un horno de cerámica. Y dice que cuando estaba en Mali, hay como una semana, tiene un nombre en malinés, bueno, sé, los Dogón, que es Venar o Fegar, no sé, una cosa así, que hay como una especie de tormenta de arena con muchísimo calor y entonces dice que no podía pintar. Y entonces le dijeron los de allí, le dijeron, pues haz cerámica, porque allí la gente hace cerámica para hacerse los cacharros y tal. Y entonces se puso a hacer cerámica, nunca había hecho, y dice que le enseñaron las mujeres, sus vecinas, a hacer cerámica. Y dice que le enseñaron a coger mejor arcilla. Dice que es una cosa que viene desde el Neolítico y que son muy sabias las mujeres allí con el conocimiento que tienen, que fue muy afortunado de poder trabajar con ella y ser su aprendiz. Y a raíz de eso, en Palma se hizo un horno de cerámica y dice que muchas veces antes de empezar una pintura la ahuma, porque ya sabéis que hay que darle siempre un fondo para que los colores no vibren, ¿no? Y entonces le ha permitido hacer muchísima experimentación con barro, etcétera, etcétera. Y bueno, y hace murales de cerámica de aproximadamente 300 metros, que son metros, 300 metros cuadrados. Y además muy bonito y muy original y muy de buen gusto. E incluso querían picarlo después de haberlo hecho. Yo, de verdad, las presiones que aguantan, aunque los arquitectos aguantan unas presiones horrorosas también. Bueno, en el 2000, voy a seguir que si no, en el 2019 realiza la escultura del famosísimo elefante que hay de 7 metros, un elefante que está boca abajo apoyándose en la trompa. De 7 metros de altura, me parece que es un bronce, en la plaza de acceso a la Caixa Forum de Madrid. Es muy famoso, es casi un emblema y es precioso, de muy buen gusto. Él muchas veces, yo creo que no tiene claro si es pintor o escultor, porque con el tiempo se ha ido tridimensionando sus pinturas cada vez más. En 2011 se alza, de hecho la que os voy a contar hoy es más una escultura que una pintura. En el 2011 se alza como el artista español vivo mejor cotizado en la subasta. Su tela, Faena de muleta, muy español ese título, que pinta en 1990, alcanza en Christie, como he dicho antes, 3,9 millones de euros. Que es una cifra más alta jamás en el arte español, en Londres. Todo esto aparece en Londres. Y con esta puja realmente Barceló le quita el título a Antonio López, que lo había logrado antes en el año 2008 con la obra Madrid desde las Torres Blancas, vendido por unos 74 millones de euros. En 2014 le conceden el Premio Nacional de Arte Gráfico. Bueno, tiene muchísimos premios, estoy diciendo determinados premios, pero realmente el Príncipe de Asturias tiene muchísimos. En la actualidad vive y trabaja en Palma de Mallorca debido al COVID, pero realmente con anterioridad él estaba entre París, Mali, África, Palma de Mallorca, en fin. Él dice que en realidad para él el confinamiento no es ningún esfuerzo porque todos los artistas trabajan solos. Es así. Ahora os voy a contar un poquitito desde la perspectiva de Calvo Serrayer el taller de escultura, el atelier de escultura. Pero esto es desde la subjetividad. Ya os he dicho que esta pintura, que es más una escultura que una pintura, está en donde realizan los consejos de ministros y que Calvo Serrayer hace un libro sobre esta obra porque le parece fascinante. En 1945, al final de su adolescencia, él dice que coincide con la muerte de Franco. Él dice, Barceló dice que él nace cuando muere Jackson Pollock y empieza a pintar con la muerte de Franco, que pierde la adolescencia. A mí me hace eso su gracia. En realidad Jackson Pollock se murió en el 56, no en el 57, pero bueno. Vamos a dejarlo ahí. La muerte de Franco realmente mata su lado adolescente, que le daba una auténtica vida como artista, con muchísima energía. Porque el artista necesita una energía como muy consciente, muy orientada, deliberada. Bueno, nace en el año de la muerte de Pollock y nace con la muerte de Franco. Son demasiadas casualidades. Él tiene una vitalidad. Él trabaja. Es una bestia parda, como todos los que os estoy contando todos estos días. Esta es bestial. Tiene una energía, una vitalidad creadora vertiginosa. En 1974, con 16 años, esto es Calvo Serrayer, hace su primero, que se llama, vamos a ver, os lo voy a enseñar. No, es un resumen, porque, madre mía,
El espejo del tiempo. Mirar cómo es. Saco de ahí lo que me interesa, que no siempre es todo. Hace su primera exposición individual con 16 años. Calvo Serrayer es muy amigo, íntimo amigo de Gordillo e íntimo amigo de Barceló. Sabéis que se murió de cáncer hace poco tiempo. Con 25 años seleccionado para formar parte de la documenta de Kassel, como he contado, que eso es simplemente excepcional, convirtiéndose en una figura de renombre internacional. Es decir, consigue al principio de su carrera lo que algunos pocos consiguen al final. Si solo hubiera sido ese pelotazo, pues ese éxito le habría quemado, pero todo lo contrario, porque después de todo esto sigue trabajando, sigue una actividad frenética, una actividad creadora continua, a un ritmo trepidante y que se resiste, que no sigue las modas, que se resiste a la moda del momento. Su sorprendente ansia de creación recuerda a Picasso joven. Es lo que dice Carlos Serrayer. Yo también, a mí me recuerda un poquito a Picasso joven, que pintaba con mucha furia, muy intempestivamente. Ay, no me salía la palabra. Muy intempestuoso, esa es la palabra. Que a la modernidad le daba tres vueltas a Horteleta. Se presenta a sí mismo, Barcelona se presenta a sí mismo como un panadero, como un amasador. Bueno, entra entre el Louvre y el taller su biblioteca, una fórmula feliz que presenta como un amasador a la pintura. Él dice, tengo que leerlo, que no me sé cosas de memoria, el renegar de la tradición de Cézanne y Matisse por parte de la pop dada caduca Duchamp Breton, por otra, y retomar un baile que para mí va desde Valdés Leal, porque él sigue una tradición muy española, muy Velázquez, Goya, etcétera, a los desconocidos pintores de pulpo y mejillones, murales del barrio chino de Barcelona. Es casi un acuerdo tácito tomado por muchos artistas en todas partes. Bueno, con quien mejores hermanas con Picasso, que según Octavia Paz es quien la prisa pinta por sus pinceles. Qué bonita la frase. Pero sobre todo, el máximo exponente es el ser introspectivo, que vuelve constantemente la modernidad contra ella misma. Picasso, sacándola de quicio. Ese ser introspectivo determina que cuanto más salte al vacío la vanguardia de la innovación, de la centricidad, más intensamente manifiesta su raíz, su origen. En ese sentido, quizá Barceló es el artista español de su generación que de manera no premeditada revela mejor la huella de la escuela española, ya sabéis, del 17, tan fantástica, que genera una tradición, una vía increíble. De un abrupto anticlasicismo. Realmente Barceló es un salvaje, pero eso le viene de antiguo, es muy español. Es un salvaje de la materia, del expresionismo. Y ese nomadismo que yo he querido resaltar, que no sabía si ponerlo el introspectivo, todavía no sé si ponerlo en el título, el introspectivo o el nómada, porque ambas patrones, ambos pilares son los que mejor lo definen, esa energía que tiene expansiva Barceló. En 1975 trabaja desde entonces en Barcelona y en Nápoles, en Portugal, París, Nueva York, etcétera, etcétera. Se hace famoso muy pronto, se hace millonario muy pronto también. En 1988, pero una persona humilde y modesta y muy trabajadora incluso. En 1988, a mí me gusta más hoy, perdonad, y eso que me encantaba su Copito de Nieve. Copito de Nieve, para los que sean de fuera, era un gorila albino que había en Barcelona que estaba deprimido y él decía que se sentía como Copito. Entonces él cuando pinta animales no sabe realmente si son personas o son animales y me parecen maravillosos sus cuadros de Copito de Nieve. Digo, yo también estaba haciendo bella arte, digo, yo también soy Copita. Ahí he hecho una gorda pelúa en una esquina. Ya sabéis que los animales en los zoológicos muchas veces están en las esquinas y están deprimidos. El Copito de Nieve lo trajeron desde muy jovencito y vivió bastantes años, pero él dice que era Copito. Bueno, en 1988 inicia su experiencia africana. Primero recaba en Gao, de ahí se lleva tiempo a Segou y finalmente el país de Ogón, que es donde él se afinca y pasa parte del año. Es una preciosidad, es que los dogones son excepcionales. Hay una búsqueda de lo primitivo. Esta emigración, este nomadismo hacia los dogones hace que cambie su pintura muchísimo, pero no tanto en lo técnico como lo compositivo, como en el ser, en la forma de acceder a lo que hace. A mí me parece precioso.
una experiencia que aporta cambio a su obra, unos cambios de actitud, de perspectiva, no cambios temáticos ni técnicos, que es lo que quiero explicar. Bueno, quizás allí es cuando se encuentra como escultor que realmente él con el tiempo deviene en escultor. ¿Cómo no? Porque la pintura está muy agotado, queridos míos. No me matéis, pintores. Bueno, en su taller de escultura él reflexiona sobre sí mismo a través de toda la obra que pinta ahí, el atelier. Bueno, el taller de escultura se termina en mayo de 1993 en su estudio parisino de Marais. Este monumental cuadro es un cuadro gigantesco de 2,35 m por 3,75 m. Él hace cuadros muy grandes, muy a la manera americana. Es una síntesis retrospectiva de la naturaleza perversa de una pintura que representa la pasión de un escultor. Es un cuadro dentro de un cuadro, es como un juego de espejos, ¿sabes? No solo sobre la escultura, sino que el cuadro mismo es una escultura. Hay un juego de espejos con diferentes niveles de realidad. Él está allí como cuestionándose quién es, qué ha hecho, etcétera. Y él esconde ahí como una especie de nueva ilusión de futuro. Hay como una recreación entre el conflicto de la pintura y la escultura. Mirar, yo soy escultora de vocación. A ver si alguna vez me da por seguir trabajando. Cuando llegué a mi facultad de Bellas Artes, no podía imaginar, había un motín en la UNTI. Se mataban porque el decano era escultor y entonces pues no se llevaba con los pintores. Entonces media facultad estaba fraccionada, estábamos en descomposición y yo iba a hacer escultura y éramos como la Diana, y nosotros los escultores éramos gente de acción y nos reíamos de los pintores porque era gente en sí misma, blandilla, que tenía, como dice Miguel Ángel, tenía que fingir sombra y cosas mientras que nosotros podíamos rodear nuestra pieza que era real y auténtica. Bueno, no me hagáis caso. El conflicto entre la pintura y la escultura tiene muchísimas tradiciones en la historia del arte occidental. Realmente este cuadro lo que confronta son ambas cosas, porque una es, como he dicho, acción y otra ensimismamiento. Los pintores son muy místicos, muy ensimismados. Los escultores somos gente, no sé, más sana. Además, los escultores sabemos pintar, esculpir y dibujar muy bien, cosa que los pintores no. Nosotros podemos pintar, pero ellos no pueden esculpir. Si lo que hacen es pintura, escultura. Bueno, este equívoco se duplica en el taller de escultura. Él está reflexionando en un cuadro en el que se está preguntando, ¿es un armatoste? ¿Es un pedazo de bicharraco que realmente ha tridimensionado, en cuya elaboración se utilizan técnicas de escultura y en el que los cuadros esparcidos por el taller realmente más que cuadros son esculturas? Él está tendiendo, su evolución es hacia la escultura normal, es mucho más bonita. Pero nadie, porque no finge y no miente, nadie puede negar que sea un cuadro pintado y pictórico. La obra de Barceló es totalmente táctil y además él, desde un principio, él tridimensiona, no, al final tridimensiona más. Él se fabrica sus propios pigmentos. Barceló no pinta, sino que amasa la pintura, como él dice, que es como un panadero. El cuadro es un pedazo de armatoste que, más que para ser colgado, es como una pared, se presenta como un espacio íntimo, una escultura, porque está tridimensionado totalmente. En el cuadro todo adquiere una apariencia material, orgánica, algo corruptible. La misma presencia de la vida animada se unifica por el rasero de la animalidad, porque como he dicho antes, él tiene ese rasgo que es muy de Picasso también, que es su identificación con los animales. No sabes si lo que estás viendo, esa figura, es un animal o una persona, o 50-50, porque eso es muy picasiano también. Él mismo se representa como un animal en muchas ocasiones, ya es nuestro copito de nieve, y se distingue entre el cuerpo animal y el cuerpo humano en sus cuadros, no se distingue, y su silueta se confunde, y en el taller de la escultura rebosa de estas confusiones, está de principio a fin, porque triunfa. Es un cuadro a mitad camino entre pintura y escultura,
un cuadro a mitad de camino entre la animalidad, yo qué sé, es como una especie de melancolía de la animalidad desnuda. Él dice que le produce muchísima ternura los animales, a mí también, me produce compasión y ternura su ingenuidad. Es como la animalidad al desnudo. No hay que olvidar que el taller del escultor representa para el artista contemporáneo. Barcelona no aparece en el cuadro porque realmente él lo que está dando es su mirada. Nosotros vemos a través de su ojo, vemos el cuadro a través de lo que él ve. Y bueno, y el cuadro concluye como una historia, una parte de sí mismo que acaba un trozo de vida de su autor, una especie de ajuste de cuentas. Seamos un ajuste de cuenta personal, realmente es un examen de conciencia de naturaleza sentimental. Yo qué sé, está siendo como una especie de tabula rasa. Porque él está cambiando. El taller de escultura es un almacén de recuerdos a través de los que se hace un viaje totalmente interior. Realmente se va a lo anterior, a una memoria animada, pero él expone su pasado como en forma íntima, en una colección, pero lo hace para que fermente la materia del futuro, yo creo. En fin, espero que os haya gustado. Mañana volvemos con Zaha Hadid de nuevo, que os va a encantar. Es mi preferida entre todos, es genial. Una pena que se muriera pronto. Hasta mañana.